Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre ser valientes y voy a comenzar con una lectura de la palabra. Les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Milagrosa liberación de los misioneros. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todo. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, que estamos todos aquí». El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: «Pon en libertad a esos hombres». El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: «Los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues salid y marchad». Pero Pablo les contestó: «Después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de nosotros ser ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos». Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Palabra de Dios. Bueno, pues entendemos perfectamente nosotros precisamente este tema de ser valientes. Aquí hay un ejemplo. Yo no escogí esta palabra, el Señor nos la dio, pero hay un ejemplo claro de lo que es la iglesia, de lo que es el cristianismo, de lo que somos llamados a hacer, que tenemos que ser testigos en todas partes, sin importar lo que tengamos que asumir. Estamos viviendo tiempos que uno pensaría que es casi absurdo que nos toque presenciar persecución a la iglesia en la forma que la estamos presenciando, como lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en México. Y en todos estos países nuestros hay amenazas directas del comunismo que termina atacando a la iglesia porque son ateos y no quieren saber nada de Dios. La iglesia les estorba para sus proyectos. Entonces, San Pablo aparece acá preso y además no solamente preso, sino que lo han castigado, lo azotaron. Y esa noche hay un milagro, que obviamente ese milagro es de Dios protegiendo a sus apóstoles. Ese terremoto y cómo se caen las cadenas y el carcelero se bautiza con su familia. Todo esto es algo extraordinario que pasa en la iglesia
desde que el Espíritu Santo comienza a moverse después de Pentecostés. Son cosas extraordinarias que continúan pasando hoy. Lo que pasa es que el hombre, a medida que el tiempo ha pasado, se ha sumergido más en este materialismo, y la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano es muy ignorada, hasta el punto de que el hombre ignora la mano de Dios, cómo se mueve entre nosotros. Pero para tomar como ejemplo a San Pablo y a Silas, que están en esa cárcel, y lo que sucede cuando les mandan a decir que se vayan, y ellos con toda esa valentía, sin miedo, exigen que vengan los otros a darles la libertad, porque ellos consideran que los otros actuaron mal. Normalmente una persona común hubiese salido corriendo ahí mismo a la cárcel, pero estos no, estos se quedaron ahí y dijeron: no salimos, que vengan ellos a sacarnos de acá, somos ciudadanos romanos. Sabemos que si el mundo hoy es corrupto, ustedes saben que conocemos de los gobiernos corruptos, eso es algo con lo que hemos vivido por siglos. ¿Cómo serían de corruptos hace 2000 años los romanos? Entonces, pues eran más peligrosos todavía. San Pablo se estaba arriesgando incluso a que lo mataran, porque ¿qué les costaba matarlos y desaparecerlos? Sin embargo, la gracia de Dios estaba con ellos. Entonces es muy importante que cuando nosotros reflexionemos sobre ser valientes, entendamos a qué nos referimos con eso, porque hay muchos tipos de valientes en este mundo. Hay gente que es tan valiente que se atreve a robar un banco, ¿no? Ese es un tipo de valentía. Hay gente que es tan valiente que se atreve a divorciarse. Hay gente que es tan valiente que se atreve a mentir para conseguir lo que quiere. Ese es un tipo de valentía del mundo. Por eso la palabra dice que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. Con esto no quiere decir que los hijos de la luz somos tontos, pero quiere decir que los hijos del mundo quieren las cosas del mundo, y por eso la astucia está enfocada en las cosas del mundo. Como los hijos de la luz no queremos las cosas del mundo, entonces no somos de la misma velocidad y astucia que los del mundo, porque nuestros tesoros no son los del mundo y estamos más enfocados en los tesoros de Dios. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Hoy podemos decir que la iglesia se enfrenta a tiempos de prueba muy grandes. Yo en mis viajes de misiones, por muchos años, llevo 20 años de misionero, por muchos años encontraba la iglesia perseguida del norte de Irlanda, alrededor de Belfast y todas esas áreas, perseguidos por los protestantes masones, que son los que llaman los hombres naranja, de Orange Man. Y conozco en ese país mucha gente que tienen mártires en la familia, y mártires que han muerto en esta época. O sea, hay gente que fue mártir hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, en iglesias que quemaron mientras estaban celebrando la misa. Y esto ocurriendo en este tiempo. Lo mismo en el Medio Oriente. Ustedes saben que los musulmanes constantemente decapitan los cristianos, los matan en África también, incluso en el Lejano Oriente, en India. Y bueno, hay mucha persecución, pero yo nunca la había visto en América, en este continente, porque es un continente en principio cristiano, pero se ha perdido todo eso. Y poco a poco la gente se ha vuelto mundana, incluso la iglesia se ha mundanizado. Ustedes saben eso, lo triste que es hoy encontrar sacerdotes mundanizados, monjas mundanizadas, católicos laicos mundanizados, que son gente que son más del mundo que de Dios. Y uno los ve en las iglesias como la gente puede salir 2 o 3 veces a contestar un teléfono celular en la misa, durante la misa, como decía el padre en homilía hoy. Eso es muy común en gente mundana, que el templo ya no es el templo, porque Dios no está ahí. Ellos están en una costumbre y tradición religiosa. Entonces el templo nunca se toma la atención como se debía tomar, que el templo es un encuentro con el primer mandamiento. Eso es el templo. El templo de Dios es adorar a Dios
por encima de todas las cosas. Es el templo de Dios, venimos a adorarlo, a bendecirlo, a glorificarlo. Entonces cuando uno entra al templo debe desconectarse de todo y de todos. Miren que una de las cosas que más me impresionó cuando yo comencé a misionar en Polonia, por Croacia, países que son muy católicos y que fueron probados por muchos, 50 años de comunismo, y tuvieron que vivir unas experiencias increíbles para mantener la fe. Y yo encuentro fenómenos como este: una familia entera llega a la misa del domingo, se ponen su mejor ropa, perfectamente propios para entrar, con una prudencia completa en su vestir, y llegan al atrio, y en el atrio la mamá y los hijos se arreglan todos, y cuando entran a la iglesia cada uno entra a encontrarse con el Señor. Ya ellos no tienen absolutamente ningún cuchicheo, ninguna relación entre ellos, nada. Ellos están enfocados en el Señor. Y de ahí toda la liturgia la viven con esa reverencia, con ese amor, con ese respeto, con ese fervor, con esa piedad. Y eso es muy lindo, porque eso es algo que hemos perdido, algo que se ha diluido. La gente no tiene ese respeto. ¿Y por qué no lo tiene? Porque han perdido la valentía de ser fieles, la valentía de ser de Dios. Ustedes saben que el mundo va debilitando a la gente y le va quitando sus valores, le va diluyendo su moral, le va confundiendo sus principios y le va dañando todo su ser. Por eso tenemos toda esa cantidad de sexualidades corrompidas, porque el hombre pierde toda su dignidad y ya no tiene respeto por nada ni por nadie, y mucho menos temor de Dios. Entonces hay muy poca gente valiente en la iglesia. Se necesita ser muy valiente para serle fiel a Dios, porque es muy fácil ser cobarde. El cobarde fácilmente corre y se esconde cuando sea necesario. El cobarde fácilmente miente para cubrirse. El cobarde fácilmente roba para solucionar sus cosas. El cobarde fácilmente odia, envidia, se venga. Ese es el cobarde. Todo eso es muy fácil de hacer. Es lo más sencillo, es naturaleza humana, una tendencia natural, porque somos pecadores, imperfectos, y esas tendencias son naturales de nosotros. Pero para ser bueno y para ser fiel a Dios se necesita valentía, y especialmente en el mundo en que vivimos hoy. Hay mucha gente que tiene mucha dificultad testificando su fe al frente de su familia, de sus amigos, de la gente que los conoce. No la testifican, y normalmente la justificación es: ay, yo no quiero meterme en problemas. Si hablo de Dios en la casa, todos me caen encima y ya me tratan de fanático y ya me persiguen y ya. Entonces lo mejor es no testificar y no hablar de Dios. Entonces yo me acomodo porque soy cobarde, porque no soy valiente, porque nosotros necesitamos entender que en este mundo tan oscuro, tan mediocre, tan alejado de Dios en el que vivimos, empezando por nuestra propia iglesia, es un mundo que se necesita urgentemente gente valiente que sea capaz de testificar su fe en todas partes, en todo momento, a tiempo, a destiempo, bajo cualquier circunstancia, siempre testificando. Por eso la palabra dice: si testificas a favor mío ante los hombres, yo testificaré a favor tuyo ante Dios y mis ángeles. Esto es algo que debemos tener muy claro. ¿Cuántas veces hemos mirado para el otro lado sabiendo que teníamos que testificar? Y no lo hicimos por preservar la amistad de alguien, de la familia, a veces del esposo, de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de los compañeros de trabajo, de la gente que Dios coloca en nuestro camino. Eso es una vergüenza, y eso es precisamente lo que se encuentra mucho católico al frente del tribunal del Señor en el momento que partimos de acá, porque es la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como católicos, es
la responsabilidad más grande que se le da a un ser humano. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque esta es la iglesia del Señor, la única iglesia, la verdadera iglesia. ¿Y saben? ¿Ustedes saben cuántos católicos tienen dificultad para testificar eso? Les tiembla la lengua para decir eso. Les da miedo, porque piensan que irán a pensar, que los otros se van a condenar. Pero no, es que la salvación es para toda la humanidad. Solo que nosotros como católicos somos el ejército de Dios, instrumentos eucarísticos de reparación. Y somos responsables de la salvación de toda la humanidad. Entonces, si tenemos conciencia de quiénes somos, de la iglesia a la que pertenecemos, de la milicia a la que fuimos enlistados, llamados con nombre propio, entonces entendemos la importancia de testificar nuestra fe sin miedo. Porque les cuento una cosa, la gente que vive en la oscuridad, la gente que se ha alejado de Dios, cuando escucha la firmeza de un testigo que ama a Dios, que lo respeta por encima de todo respeto humano, lo respeta por encima de todas las cosas, eso cambia corazones, eso mueve hasta el más duro, hasta el más malo se queda pensando. A lo mejor no cambia ahí en ese momento, pero nunca se le olvida. Ese testimonio le queda tatuado en el corazón. Yo me acuerdo cuando yo vivía lejos de Dios, que viví 33 años alejado. En una oportunidad estaba en un aeropuerto en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Atlanta, estaba en tránsito. Iba por allá de vacaciones a esquiar en la nieve y esto con mis hijos. Era una Navidad y estaba esperando mi vuelo que continuaba la conexión y ya estaba ya aburrido, era una conexión muy larga. Y de pronto se viene una niña como de 7 años más o menos y se me acercó así al frente y me dijo, usted está triste. Y yo la miré como pensando por dentro de mí, y a esta, ¿qué le importa si yo estoy triste? ¿Por qué se mete en mi vida? Pero no dije nada, era una niña. Entonces yo le dije, no. Y me dijo, sí. Y yo ahí sí que estaba más incómodo y ya además mucha gente y no sabía dónde estaban los papás. Entonces tenía que cuidarme porque una persona como yo, mundana, que no tenía respeto por muchas cosas en el mundo, le hubiese fácilmente dicho, piérdase, váyase de acá, ¿no? Pero no, yo estaba ahí con mucho cuidado y después me dijo, no tienes a Dios. Así. Eso sí fue más raro todavía, ¿no? Entonces yo la miro así profundamente a los ojos y me dijo, bye, y se fue corriendo. Yo no entendí ese día, porque eso fue mucho tiempo antes de que el Señor me rescatara, pero a mí nunca se me olvidó. Eso me quedó tatuado en mi corazón. Y fue un instante, fue muy corto, fueron 3 palabras, fue nada, nada. Y una niña, ni siquiera fue un adulto. Desen cuenta lo que pasa con la fe. Esa niña tenía una fe inmensa y la testificó, y seguro el Espíritu Santo la movió y la trajo a hablarme. Sin embargo, eso no me despertó, pero miren que me dejó marcado, Dejó en mi corazón una huella indeleble que todavía la tengo ahí. Nunca me olvido del rostro de esa niña, de los ojos, del tono de su voz, de la seguridad, la valentía, porque no lo hizo ofendiéndome, no lo hizo con sarcasmo, lo hizo con una firmeza que solamente se puede describir, la firmeza del amor de Dios, que es un Dios bueno, misericordioso y perfectamente firme. Eso es lo que yo vi en esa niña. Y esto es lo que hace falta en este mundo. En este mundo hoy, la iglesia nuestra católica está desnutrida en el momento más importante de la humanidad, porque si hay alguna vez en la vida que el mundo ha necesitado más luz, es ahora, porque estamos en la gran oscuridad. Yo repito esto porque es importante repetirlo.
y recordarlo, que muchos de ustedes lo han escuchado. La Virgen de Fátima le dijo a Lucía, cuando hablaba ella con los pastorcitos, cuando se aparece a ellos, hablan de la muerte y les dice a Jacinta y a Francisco que a ellos se los va a llevar muy pronto, pero que Lucía se quedará muchos años y que cuando Lucía muera ya comienza la gran oscuridad. Y ella se murió hace varios años ya, ¿no? Se murió cerca de la muerte de Juan Pablo II. Pues sabemos que la oscuridad a la que igual se refiere la Virgen María es una oscuridad espiritual, es algo que no tiene nada que ver con los astros que nos alumbran, ni con esta luz que nos da la tecnología. No, es una oscuridad que tiene que ver con el ser humano y su relación con Dios. Cuando el ser humano está con Dios, tiene luz. Y si muchos seres humanos están con Dios, hay mucha luz. Y cuando el ser humano no tiene a Dios, no tiene luz. Y si hay muchos seres humanos que no tienen a Dios, hay mucha oscuridad. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Que el mundo hoy tiene más gente que cree en Dios o menos? Claro, mucho menos que cree en Dios. La gran mayoría de la humanidad no quiere saber nada de Dios, no tiene nada que ver con Dios y muchos ni siquiera conocen a Dios. Entonces, la oscuridad en que estamos es casi que se puede cortar con un cuchillo, la oscuridad. Así de espesa es. Y uno lo nota en la gente. No hay amor. Porque esta oscuridad son seres sin Dios, por lo tanto sin amor, porque el amor es Dios y si no tienen a Dios, no tienen amor. Son seres del mundo, gente mundana, materialista, carnal, que están esclavos de sus apetitos, de sus pasiones, de sus deseos, de sus proyectos. Están esclavos de la idolatría a las criaturas humanas, al dinero, al mundo, a las cosas materiales, y eso trae un vacío y una oscuridad inmensa. Y entonces la mayoría de esa gente vive sola. Es una soledad increíble, sola entre la gente. Este mundo es un mundo de islas. Ustedes se han dado cuenta que todo mundo está buscando sus derechos, su independencia, mis derechos. Todo mundo está buscando yo soy independiente. El yo soy, ¿no? O sea, se diosificaron. Porque sabemos que el único yo soy es Yahvé, Dios. No hay nadie más yo soy. Nosotros no somos, a no ser de que Él sea en nosotros. Pero el mundo enseña de que nosotros somos. Entonces todo el mundo está buscando el yo soy independiente, yo tengo libertad, yo, mis derechos, yo. Este es el mundo del yo, el más grande. Obviamente que el yo es el pecado original, esto no es nuevo, pero estamos hablando de un mundo masivamente convertido en idólatra. ¿Sí? Un mundo que se ama a sí mismo, pero no ama a nadie más. Entonces, el llamado a ser valientes es el llamado a atrevernos a ser buenos. Esto suena extraño, porque miren que si usted le dice a un amigo suyo, después de salir de esta conferencia, lo llama por teléfono y dice, estuve en una reflexión esta noche y tomé una decisión muy importante en mi vida. Y le preguntan, ¿pero qué sería eso? Y dice, decidí ser santo. ¿Usted se imagina la carcajada que va a escuchar al otro lado de la línea? A no ser de que sea una persona muy santa, ¿no? Pero de lo contrario, es un chiste hablar de santidad en este mundo, porque así de oscuros estamos. La santidad es ridículo hablar de eso. Ay, ya te volviste santurrona. Ay, santurrón. A todo el que anda fiel a Dios, viviendo en oración, llevando esa palabra de Dios a todas partes sin miedo, lo llaman santurrón. Claro, lo ridiculizan para intimidarlo, para que usted no hable. Es el mismo diablo el que hace eso, porque el diablo le molesta la palabra de Dios, le molesta el Espíritu de Dios, lo molesta, lo enceguece porque es luz. Entonces, la valentía nuestra en este mundo tan oscuro
es atrevernos a testificar nuestra fe sin miedo, ateniéndonos a cualquier consecuencia. Hay sitios donde hay testimonios inmensos del martirio de los cristianos a través de los siglos, donde nosotros vemos historias en la época del comunismo soviético. Llegaban a un convento, a un monasterio, sacaban todos los religiosos afuera, les ponían una pistola en la cabeza, decían: niega a Jesucristo, niega a Jesús, y di que Dios no existe. Todos morían. Era muy escaso el que negaba su fe. De eso no hay mucho hoy. Usted póngase a pensar en esto a nivel personal y con toda sinceridad, no se vaya a mentir. Esta es una oportunidad que ustedes tienen con el Señor en este momento. Si aquí entra un grupo de hombres armados y dicen: todos al suelo, y luego le ponen una pistola en la cabeza a usted en este momento y le dicen: niegue a Jesucristo, ese no es Dios, no hay Dios, niéguelo. A ver, la pregunta es esta: ¿usted sería capaz de ser tan sincero de decirme: yo muero por el Señor? ¿Sí? Hay que pensar en eso, y si usted puede sentir en su corazón de que usted puede hacer eso, entonces usted es valiente. Usted es valiente, porque usted está dispuesto a morir por su fe. Y ustedes saben que este mundo puede cambiar de un día para otro así. Miren cómo incendiaron a Chile. ¿Ustedes creen que los chilenos estaban esperando eso? Incendiaron el país, un país de los más prósperos de este continente. Yo había estado de misión allá hacía pocos meses, y hoy es increíble cómo lo incendiaron. Nos están tratando de incendiar a Colombia desde ayer. Las cosas pueden cambiar. A ustedes les han echado candela también acá. O sea que uno está hoy en este mundo y tiene todo ordenadito, todo bien puestecito en el closet, en la bodega, en su trabajo, en el banco, y de pronto se levanta y todo está en llamas. Y tiene que salir corriendo con lo que tiene a escaparse para otro lado porque lo van a matar. Y se acabó toda la comodidad que tenía, todo se perdió, todo está al revés, de la noche a la mañana. Eso es este mundo. Este es un mundo volátil, inestable, impredecible, vulnerable. Está sujeto a toda clase de batallas espirituales que son como tormentas que vienen de los vientos del infierno. En cualquier momento viene un ventarrón de los infiernos y arrasa con todo, igual que un tornado, igual que un huracán cualquiera. Así, esto es lo que se mueve en este mundo. En este mundo las cosas actúan así. Y sobre todo, cuando nosotros somos escogidos por Dios como su pueblo y somos enlistados en su milicia, el Señor nos tiene a nosotros bajo una disciplina militar. Miren, lean ustedes el Antiguo Testamento con cuidado y lean solamente el Éxodo para que se den cuenta la forma en que el Señor maneja su ejército, su pueblo, el que está preparando la encarnación del Mesías. ¿Cómo los lleva? ¿Cómo los maneja? Luego, cuando están en la tierra ya de Jerusalén, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces los entrega a los enemigos? Y llega un rey malo, mata a todos los niños, se lleva de esclavo a todos los hombres, se roban todo lo que tienen y se van esclavos por 400 años. Eso es antes de la redención. Hoy el comunismo soviético dura 50 años, 60 años, no sé, algo así. O sea, un poco diferente los castigos de hoy de lo que llamaríamos nosotros la ira de Dios, que es la disciplina de Dios con su pueblo. Pero sin embargo debemos entender lo que dice el apóstol Santiago: no te rebeles a la corrección del Señor. El Señor corrige a quien ama, a él, al que ama Él corrige, y esa corrección del Señor es para el bien de nuestra salvación, porque quizás las correcciones de Dios son muy difíciles de aceptar por el efecto que tienen en la vida temporal, en el mundo material.
pero esas correcciones son para la salvación de nuestra alma y nos están moldeando para la vida eterna. Por eso, aunque duelan, tienen sentido si nosotros caminamos con Dios. El que camina con Dios tiene la fortaleza para vivir las pruebas con amor, con paciencia y con fe. Y además con esperanza, porque sabe que es Dios el que está permitiendo eso. Es como ayer que hubo este paro en Colombia, estaban quemando todo en Colombia. Yo estaba muy triste porque yo le había pedido mucho al Señor que nos protegiera, que nos ayudara. Y cuando veía eso yo decía, pero Señor, y esta mañana en oración veo que todavía continúan algo de eso y todavía estoy más triste. Pero entonces el Señor me muestra con una claridad increíble y me dice, es el mundo. Yo estoy en control de todas las cosas, pero el mundo es transitorio. Transitorias son todas las cosas materiales, transitoria es la vida de cada criatura en la tierra. ¿De qué te preocupas? Esto es lo que sucede, esto es lo que vives, esto es lo que aceptas y prepárate para vivir los cambios de este mundo. No esperes que las cosas aquí estén en perfecta armonía y en orden, porque no las van a estar. Y si están por un tiempo, no la van a estar todo el tiempo. Y esto es algo que debemos aceptar. Es como decir, ¿cuántos años puede vivir usted con una salud buenísima, perfecta? Y de repente se levanta un día y su salud se quebrantó y cambió su vida completamente, porque todo lo que hacía ahora no lo puede hacer y se cambió todo de la noche a la mañana. Sale uno de un consultorio de un médico caminando así como si se le hubiese acabado todo por el diagnóstico que le acaban de dar, y todo se cambió. Es como cuando una mujer se levanta y el marido está parado todo vestido y dice, me voy, ¿no? Y la deja, y de la noche a la mañana abandona a su mujer y se fue. Eso también pasa cuando un hijo que toda la vida uno se sacrificó por él y se vuelve contra uno, un hijo, eso duele tanto, mucho, pero esas cosas pasan. El mundo es así, la vida es así, la vida está llena de sorpresas, de cambios, y por eso uno tiene que vivir en la valentía de Dios para que no lo confunda el mundo. Y especialmente esto, observen ustedes los acontecimientos presentes para que lean con la sabiduría del Espíritu de Dios lo que está al frente de nosotros servido como batalla espiritual. Hay que observarlo bien. Uno no puede mentirse y decir, ay no, ya todo va a cambiar, ya todo se va a calmar, ya esto es pasajero. No, uno no puede pensar así. Uno debe vivir con esperanza, pero uno no se puede engañar. Es como cuando un hombre es infiel a la mujer y entonces de pronto el hombre viene y se arrodilla y llora y le dice que ya no va a volver a hacer eso. A la esposa le cuesta mucho confiar en ese hombre. Dice, esto yo no sé hasta dónde puedo creer. Y le cuesta mucho porque tiene que ver ese cambio de verdad. Porque los cambios se ven en las personas. Usted sabe, cuando una persona le viene a pedir perdón a usted, usted sabe si esa persona es sincera. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos ido a pedir perdón sin ser sinceros? Solamente por conveniencia. Eso también ocurre. Por eso la vida nuestra es como el agua del mar. Tiene una marea y a veces se arrecia y se enfurece, y otras veces está calmada y otras veces está a medio circular. Pero estamos siempre navegando en esa agua, siempre. No estamos en el puerto, no hemos llegado, todavía no. San Pablo es un maestro en la navegación, porque él habla siempre en esos términos y habla de la carrera y habla de la corona y habla del estadio de los Olímpicos y nos enseña a conocer
todas estas imágenes que reflejan la vida eterna desde los elementos naturales de la vida terrenal, y nos enseña con esas parábolas mismas que Jesús utilizó, porque es el mismo Espíritu Santo hablando a través de él, y son los mismos ejemplos con elementos naturales para que nuestra pobre mente racional pueda asimilar la trascendencia a las cosas espirituales. Pero la realidad es que vamos navegando hacia un puerto seguro que es Cristo. Hacia allá vamos navegando, pero no hemos llegado. Y por eso no nos podemos acomodar en este mundo. Dese en cuenta cómo se engaña uno de fácil pensando que si yo alcanzo esto que tanto quiero, la vida está mucho mejor y eso es lo que va a cambiar todo y eso me va. Y generalmente llega uno allá y dice, no era del todo lo que yo creía, ahora ya está buscando otra cosa. Y ese es el tipo de vida que vivimos en este mundo material. Miren ustedes, una persona entra a un centro comercial toda emocionada, con una sonrisa así, a comprar algo que quiere. Y entra y lo compra. Y ya cuando sale del almacén con lo que compró, ya no va tan entusiasmado ni nada porque ya lo tiene. Ya va pensando en otra cosa. Eso ya no es importante lo que compró. Y a veces hay gente que tiene la casa llena de bolsas sin abrir, porque se acostumbran a consumir en este consumismo en que vivimos y están comprando cosas porque con eso se tratan de llenar los vacíos que tienen por dentro. Por eso hay tanto centro comercial, por eso son tan populares, porque ese es como el área donde la gente encuentra cómo llenar vacíos, los cuales nunca se llenarán con esas cosas, pero es parte de este circo del mundo material. Ahora, con esto no estoy demonizando nada, porque nosotros o somos buenos administradores del mundo material o somos esclavos del mundo material. Son los únicos dos caminos. Usted puede ir a un centro comercial y utilizarlo bien, ir y comprar lo que necesita y salir y ir a comprar cosas que necesita y no ir simplemente a esclavizarse con las cosas que desea y las cosas que lo seducen, que esa es otra cosa, porque es el consumismo, cuando uno empieza a consumir cosas que no necesita. Ahí es cuando está mal, porque ahí se lo conquistó el materialismo. Entonces, el mundo es un mundo cambiante, un mundo transitorio, un mundo pasajero, y las cosas materiales son instrumentos de navegación. Eso es lo que son. La blusa que usted tiene puesta, los zapatos, lo que tiene usted, el coche con que se mueve, el dinero que tiene en el banco o el trabajo que tiene, todo eso es un instrumento de navegación que nos ayuda a movilizarnos a través del tiempo en esta vida. Pero si uno no es un buen administrador, está esclavo del auto que conduce, del dinero en el banco o del dinero que quiere tener en el banco, de su ropa, de esto, de la comida, de su salud, de aquello, de las personas con que vive, de las amistades, de las criaturas. Todo eso se convierte en algo que lo maneja a uno. Cuando uno no tiene a Dios de verdad en el corazón, entonces uno depende de las criaturas para poder tener paz, gozo y esperanza. De las criaturas, usted se puede imaginar lo miserable que va a vivir. Ningún ser humano nos puede llenar el corazón de paz, de gozo y de esperanza. Todos los seres humanos somos imperfectos y vamos a decepcionar a cualquiera. Por eso la verdadera relación entre esposo y esposa es la relación humana del amor incondicional que perdona todos los días. Porque todos los días en un matrimonio usted tiene que levantarse a perdonar al otro. Todos los días. Entonces no puede esperar que el otro lo haga feliz. Usted está viviendo con el otro porque usted ama a Dios, el compromiso que tiene con Dios, y con ese amor incondicional vive con el otro. Pero si usted está esperando que el otro lo haga feliz, está caminando al revés. Porque entonces usted está adorando criaturas humanas y depende de las criaturas humanas para tener paz y para ser feliz. Eso no es posible. Y esto es el error del mundo material. Por eso la valentía a la que yo me refiero, el ser valiente, es el atreverse a alimentarse de la fuente de la luz, que es Dios, la única fuente.
Solo Dios nos puede llenar el corazón de paz, de gozo, de esperanza y sobre todo de valentía, que es lo que necesitamos. Es muy triste ver tanta gente cobarde, tanta gente hipócrita, tanta gente mediocre, tanta tibieza, tanto respeto humano, tanta falta de temor de Dios. Es una tragedia, porque los padres de familia viven aterrados de qué van a hacer con los hijos que se alejaron de Dios, que se los llevó las ideologías del comunismo, que la otra, que esto. Y al final, lo último que ven es qué están haciendo ellos con Dios. Porque si estuvieran llenos de Dios, no tuvieran esas preocupaciones, porque hubieran consagrado a sus hijos al Señor, se los entregan y su testimonio es permanente, perseverante, un testimonio real, un faro de luz encendido en medio de las tinieblas. Eso es la diferencia entre el uno y el otro. Porque la realidad es que el Señor necesita de soldados valientes en esta iglesia, que es su iglesia, su ejército. Porque millones de almas se están perdiendo. En este momento que estamos acá hay almas condenándose. Piensen en eso, lo grave que es eso. Hay almas yendo al infierno, nunca saldrán de allá. Y nosotros podemos ser luz para este mundo. Mire, aunque usted no lo crea, la Eucaristía es una fuerza tan poderosa que cuando usted comulga y esté en paz con Dios, verdaderamente preparado, el Señor a través de esa hostia rescata almas, gente que se estaba muriendo en ese momento, que se hubiera podido condenar. Con esa hostia que usted recibió, el Señor rescata almas, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso no podemos olvidarnos, es nuestro mayor trabajo. Cuando la palabra de Dios dice, acumula tesoros en el cielo, no te preocupes de acumular tesoros en la tierra, eso se los come la polilla, el óxido, los ladrones se los llevan, pero los tesoros en el cielo, el más grande tesoro que acumulamos nosotros como católicos en el cielo es la Eucaristía. Recibir la Eucaristía en gracia, preparados, porque el Señor hace maravillas con cada comunión que recibimos, rescata almas. El Señor me mostró algo muy lindo sobre eso hace mucho tiempo, recién que yo comenzaba mi apostolado, y fue Getsemaní. El Señor en ese huerto, en esa tristeza tan grande, y los 3 apóstoles que escoge para estar cerca a Él, a quienes ya había escogido antes para momentos especiales como la transfiguración y otros momentos de exorcismo y sanación a enfermos, y bueno, eran 3 apóstoles que Él utilizaba para ciertos momentos: Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué sucede con ellos? Que están ahí y el Padre, el Señor Jesús viene 3 veces a pedirle que no se duerman. La tercera les dijo, ya llegó la hora, pero las primeras 2 veces les pidió que no durmieran. Y le decía, ni siquiera pueden estar atentos 1 hora conmigo. Miren, este es el mejor ejemplo de lo que es la adoración eucarística. Eso es, somos la compañía del Señor en Getsemaní. Eso es lo que es adorar al Santísimo. Porque ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo allá? Que a un tiro de piedra, según dice la palabra de los apóstoles. Él estaba implorándole al Padre para salvar más almas, porque esa copa que él no quería tomar eran todas las almas que se iban a condenar antes de él regresar. Y por eso los apóstoles, él los quería usar ante el Padre como testigos para rescatar almas. Entonces se dan cuenta ustedes lo importante que es el instrumento humano para la intercesión ante el Padre de parte de Jesucristo. Por eso nosotros somos escogidos como instrumentos de reparación, porque Jesús nos puede utilizar ante el Padre y puede rescatar muchas almas. Cuando estamos en adoración al Santísimo, estamos en Getsemaní, estamos acompañando al Señor. Por eso es que mucha gente se duerme. El sueño de los apóstoles.
Por eso hay que entender que la vida nuestra es una batalla espiritual. Estamos combatiendo contra espíritus. Y esto no se nos puede olvidar. No es que vamos a vivir preocupados y con miedo, porque no, el diablo no tiene poder. El único poder que tiene él es el que nosotros le damos. Entonces eso nos da a nosotros la seguridad de que lo único que nos puede poner vulnerables al demonio es el pecado. Y ese pecado está sujeto a nuestra voluntad. Entonces usted tiene que fortalecerse, volverse valiente para renunciar al pecado, para estar parado encima de esa serpiente todo el tiempo. Yo le digo a la gente algo sobre nuestra iconografía cuando vemos la Virgen parada encima de la serpiente, cuando vemos a San Miguel Arcángel parado encima del dragón, y uno dice, esta iconografía es una escuela. Porque la enseñanza no es que yo vengo y me arrodillo ante San Miguel y veo a este diablo aplastado debajo de sus pies con la espada puesta en la cabeza y le digo, gracias por salvarme del demonio, San Miguel, siempre me proteges, gracias, no me abandones, no me dejes solo nunca. Y San Miguel está mirando allá y dice, no, lo que te estoy enseñando es que aprendas a pararte encima de la cabeza del demonio. Eso es lo que te estoy enseñando. Yo no voy a hacer el trabajo por ti. Sí, yo te apoyo, yo te ayudo, pero usa ese pie y párate en él. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. El demonio fluye por dentro de nuestra sangre. Ustedes saben, tenemos una sangre buena y una mala porque nos comimos una fruta que no debíamos comer. Y tenemos la muerte circulando por dentro de nosotros. Y a veces, ustedes saben, de repente tiene uno la muerte acá, al frente, y está mirando todo a través de la muerte. Ahí está el odio, la venganza, el miedo, la inseguridad. Todas las cosas de pronto están hirviendo en nuestra cabeza. Y por ahí estamos mirando. ¿Qué sucede? Sacúdase para que circule la sangre. Porque tiene sangre mala en la cabeza. Ustedes se dan cuenta cuando uno tiene rabia, ¿de qué color se le pone la cara? Rojo. ¿Por qué? Sangre mala. Eso es sangre mala. Y no es que la sangre buena sea azul, pero es que cuando la sangre es mala hierve y se nota en la cara, la sangre buena circula con paz, en paz, y no se nota ese rojo. Pero uno tiene que entender de que eso circula por dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hace uno? Párese en la serpiente y sacudas esa cabeza, ¿no? Es como uno tiene que estar siempre alerta porque estamos enfrentados a esa batalla todos los días, en todo momento. Esta es una batalla constante hasta el momento de la muerte, hasta el último suspiro. Y esta batalla, por eso San Pablo, como les decía al principio, nos da esta presentación tan extraordinaria de la batalla cuando dice que si queremos ir al estadio a participar en los Olímpicos, nos debemos preparar como un buen atleta, observando perfecta continencia, no como quien quiere ir a competir por una corona perecedera, sino como el que quiere competir por una corona eterna. Y esto es importante tenerlo claro, porque este es el juego en que estamos, una carrera. Y esta carrera es hasta el final, y la corona la recibimos al final, y la conversión real no se da hasta que nos separemos de esta carne. Por eso nadie puede decir, yo me convertí en el año, ay, eso hay que corregirlo. Yo me levanto a convertirme todos los días. La conversión es una batalla, y esa conversión se la tiene que ganar uno todos los días. Usted pone su cabeza en la almohada por la noche y tiene que pensar cuánto se convirtió hoy, porque cuántas veces se le quedó la sangre mala actuando todo el día en vez de la buena. Muchas veces ese no fue un día de conversión, ese fue un día en que usted se atrasó en su camino, perdió velocidad en la carrera y le ganaron, se pasaron otros adelante. Y generalmente, ¿quiénes se pasan? Los demonios que le están cortando el camino en medio de la carrera.
Entonces hay que estar alerta todo el tiempo, pero para estar alertas necesitamos ser valientes. Para estar alertas, valientes. Ustedes saben, piensen en esto. Si uno quiere ser muy sincero, uno sabe de que pedirle a Dios la santidad se necesita mucha valentía. Yo siempre pregunto a los católicos por donde yo paso, a ver, ¿cuántas veces se ha arrodillado usted y le ha implorado a Dios que lo haga santo? ¿Cuántas veces? A ver, ¿usted se acuerda cuántas veces lo ha hecho? ¿Lo ha hecho todos los días? Hay gente que nunca lo ha hecho, porque cuando trata de hacerlo, le tiembla todo, porque es como una muerte, es como si fuera a perder algo, es como, ay, ¿por qué? Porque esta carne rebelde, esta carne no quiere morir a sí misma, esta carne no quiere dejar el pecado, esta carne no quiere dejar el amor al mundo, esta carne no quiere dejar el amor a las cosas que le hacen daño. Por eso, pedirle la santidad es algo que necesita valentía. ¿Y saben qué? Es lo único que debíamos desear. Lo único, porque hay una respuesta muy sencilla a eso. Solo los santos entran al cielo. Entonces, ¿para dónde vamos si no estamos pidiendo eso? ¿Qué nos pasa? ¿En qué estamos pensando? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con todo esto que nos han enseñado, lo que la iglesia nos comparte, ¿cómo es posible que todavía no hayamos alcanzado la claridad para saber lo que necesitamos? Cuando usted se atreva a arrodillarse y desde el fondo de su alma, con todas las fuerzas de su ser, mira para el cielo y dice, quiero la santidad, ese día hay un grito en el cielo tan grande como ustedes no se pueden imaginar. Porque van a decir, finalmente entendió, ya entendió. Toda esta carrera de esta vida es para ese momento, para que nosotros pidamos lo que es importante. Todo el cielo está esperando por ese momento. El pobre ángel guardián, todo el tiempo estamos pidiendo cosas y él dice, ¿cuándo va a pedir lo que es? ¿Cuándo? Y lo único que es eso, no hay nada más, porque es que necesitamos salir de acá. Yo le digo a la gente algo muy importante, que es muy sencillo, pero lo pasan desapercibido. Siempre se aclara en el Evangelio que Jesús descendió, bajó del cielo, y cuando Jesús se fue, ascendió al cielo. O sea, Él descendió y luego ascendió al cielo. Con eso, Él se convierte en nuestro GPS, ¿cierto? Porque Él nos localiza y nos dice, ¿saben qué? Nunca se olviden que están abajo y nunca se olviden que tienen que subir. Esto es lo importante. Entonces, el Salmo dice, la montaña del Señor, donde suben las tribus del Señor, Sión, hacia esa ciudad de luz, a la Jerusalén del cielo. Pero la subida a esa montaña es por la cruz, por la cruz. Por eso la palabra habla de ese camino estrecho. Y mucha gente no entiende qué es eso. De pronto pensarán que es una puerta estrecha, pero es algo mucho más que eso, es la cruz, que es vivir los cambios inesperados de esta vida, las pruebas, el sufrimiento, todo lo que nos toca vivir, vivirlo crucificado con el Señor, así, muerto con Él, como dice San Pablo. Nosotros morimos con el Señor en el bautismo para resucitar con Él. Y entonces, esta es la tarea más importante de nuestra vida, comprender lo importante que es ser valientes. Ustedes seguramente que están de acuerdo conmigo cuando yo digo cuánta valentía se necesita para que yo me concentre, me enfoque solamente en arrodillarme a pedir la santidad. Se necesita mucha valentía, y esa valentía es la única que queremos, porque cuando uno quiere eso, uno lo quiere para todo el mundo.
entonces está lleno del amor al prójimo. Es necesario que se nos despierte el celo por las almas, que usted, la vida que vive es ese celo por la salvación de todos. Yo les digo, lo que a mí me mueve y cómo yo viajo por el mundo sin parar, todo el tiempo y con mucho entusiasmo, es el celo por las almas. A mí me preocupa la salvación de ustedes, me preocupa. Yo me preocupo, yo quiero eso. Miro la gente en la calle y yo miro la gente y sé que todos tienen alma. Y sé que esas almas están enfrentadas a unas batallas increíbles que la mayoría ni siquiera tiene conciencia de que están en una batalla. Pero esas almas duelen. Si les llegan a doler a uno, ¿cómo le dolerán a Jesús? ¿Cómo le dolerán a María? A los santos, a los ángeles, ¿cómo les dolerán si ellos pueden ver todo? Entonces es importante tener esta claridad sobre la vida nuestra con Dios y lo que es la vida sin Dios. Voy a compartir una lectura de la palabra para que ya cerremos esta reflexión. Les voy a leer de la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Timoteo 3:14. La iglesia y el misterio de la piedad. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es misericordioso, porque el Espíritu Santo es muy puntual, porque el Señor siempre viene a hablarle a nuestros corazones. Y por eso la palabra siempre dice, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón. Y ya conocen el resto ustedes. Es importante siempre recordar que el Señor está pendiente de nosotros. No hay un parpadeo que el Señor no tenga ahí presente. Él está con nosotros, está pendiente. Pero ¿saben de qué es lo que más pendiente está Él? De nuestra salvación. Porque es lo que importa, es lo que debemos alcanzar, es lo que debemos buscar, es hacia dónde debemos navegar. Pues que el Señor los bendiga, todo lo que traen en sus corazones especialmente, que solo Él conoce, porque nadie conoce con la sed que cada uno de nosotros vive, solo Dios, nada más, a veces ni nosotros mismos. Por eso, que Él les bendiga eso que llevan por dentro, pero sobre todo que los haga valientes, valientes para ser buenos, valientes para ser santos, porque este mundo los necesita, porque este es un mundo perverso, depravado y oscuro, y hoy más que nunca necesita gente santa, luz, necesita luz. Amén. Amén.